Soy Marcelo Peretta, doctor en farmacia y bioquímica, acá de la Universidad de Buenos Aires, y actualmente secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos. Obviamente por mi especialidad, que son los medicamentos, las drogas, legales e ilegales, quisiera hacerles un pantallazo respecto de lo que son las adicciones en el marco de la pandemia. Indudablemente que la pandemia ha llevado a la cuarentena y la cuarentena no ha mejorado, sino que ha empeorado el consumo de drogas, las adicciones y todo lo que hace al agravamiento de aquellas personas o los cuadros de salud que tienen aquellas personas que son adictas. Y ustedes saben que las drogas legales e ilegales en los adictos se ponen de la mano, digamos. Antes el adicto era adicto exclusivamente a drogas ilegales. Marihuana, cocaína, derivados digamos, sintéticos que se hacían y que no formaban parte de los medicamentos, ¿no es cierto? Heroína. En cambio hoy, el adicto también es adicto a psicofármacos, psicotrópicos, ansiolíticos, analgésicos potentes, es decir, la adicción de las drogas ilegales hoy no solamente ha disminuido, sino que sigue creciendo, pero también se suma la adicción a drogas que son legales, repito, analgésicos, antiinflamatorios, psicofármacos. Fíjense ustedes. Entonces, claro, y muchas veces el adicto, porque se trata de un medicamento, es como que siente que no es tan adicto, porque tomó una cajita, un envase autorizado, ¿no es cierto? Y muchas veces es mucho más grave y perjudicial que el no autorizado. ¿Por qué? Y porque consume más, toma más, que se siente liberado en la casa, así puede llevar a la casa ese medicamento, esa cajita, y no ocultarla ante nadie. En cambio, la marihuana, la cocaína, la heroína, el éxtasis, las pastillas, tenés que guardarlas bajo llave que no te la vean. En cambio, las pastillas legales, vos las tenés en cajita en tu dormitorio, en tu mesita de luz, en tu casa, están ahí y nadie te va a tratar como un adicto, ¿no es cierto? Pero bueno, ambas son drogas y eso se tiene que saber. Por definición, ambas son drogas y la industria farmacéutica inclusive está trabajando en ambas. Lo que antes las sustancias adictivas o las drogas adictivas, la industria farmacéutica no se relacionaba, hoy hay evidencia que, por ejemplo, las metanfetaminas, el éxtasis, derivados, está incluida y está metida. Por eso, por atrás, cuando se dice hay corporaciones, hay mafias que estimulan la mayor adicción, es verdad. Porque el objetivo de la industria farmacéutica es hacernos adictos de un producto mientras más jóvenes somos, hasta que nos morimos, dependientes de este producto. Y como ellos, digamos, concentran los productos que son legales, pero mucho negocio se les va por fuera, también está yendo a los ilegales. No van a decirlo nunca, obviamente. Esto, obviamente, es difícil conseguir evidencia respecto de que ellos están en el negocio de las metanfetaminas. Pero lo están, porque las metanfetaminas son sustancias que forman parte de los componentes de los medicamentos antigripales, antiasmáticos, respiratorios, analgésicos, es decir, las mismas sustancias que vos ves en los medicamentos, en distintas proporciones, en distintas cantidades, en distintas dosis, y mezcladas con otros componentes, terminan siendo las pastillas y éxtasis que están en la noche, o en el día, o en la vida
de muchas personas jóvenes y no tan jóvenes, quieren pasarla bien, que quieren relajarse, ¿no es cierto? Fíjense el caso de los anestésicos, la ketamina, un anestésico que es de uso veterinario, pero también que es en bajas concentraciones de uso humano, las adicciones que tienen. De vuelta ahí, la industria farmacéutica que sabe que ese medicamento se utiliza para adicciones, no lo frena, no lo controla, no hace que se controle el Estado particularmente, o la fiscalización particularmente, o ellos mismos, y que eso no se venda, y que se frene y se utilice solamente para la anestesia. No, ellos quieren vender. Si se compra para la anestesia, sea veterinaria, o lo compran los odontólogos para hacer anestesia, bien. Y si lo compra la gente para consumir y hacerse adicto a sus problemas de salud, también. Si no hay límites en esto. Entonces ellos tienen, digamos, clientes por derecha, que el medicamento en blanco que compran, o por izquierda, todos los adictos que empezaron probando determinadas sustancias y después se terminan siendo, obviamente, necesitando más y más, y haciéndose dependiente, y cuando suspenden alguno de estos productos, la abstinencia les genera tanto daño en el organismo que vuelven y vuelven y vuelven y pagan y roban y matan por conseguir la sustancia. La Argentina, ya que esto es un seminario internacional, no es un país que ve de lejos la droga como se decía antes, o dejó también de ser un país de tránsito, como también se decía hace unos años. Hoy la Argentina es un país de producción de droga, de tránsito de droga, de exportación de droga. Con dolor digo esto, porque claro, los controles no han proliferado tanto como el crecimiento de las bandas y que con dinero siempre compran a un proveedor, que puede ser un droguero, que puede ser una empresa que necesita vender sus productos y que o lo vende por blanco y por derecha, bajo control, o lo vende por izquierda. Y los narcos, al tener el dinero, es lo mismo tenerlo para hacer cocaína en el monte colombiano o hacer pastillas de éxtasis en el conurbano bonaerense, ¿no es cierto? Entonces, eso es una parte de la realidad. Tanto han avanzado estas bandas y tan atrevidas son con los políticos que muchas veces, teniendo efectivo, financian campañas, se rodean en la pobreza, el chico que no tiene futuro, no puede estudiar o decide no estudiar y no consigue trabajo, pero claro, quiere vivir, quiere tener su ropita, quiere tener su vida y tiene una salida fácil con la droga. Entonces le ofrecen tomar, consumir o vender, o ambas cosas, ¿no es cierto? Entonces, prolifera. Entonces vos ves que era un mercado chiquito el de las drogas en la República Argentina hace 20 años atrás, a un mercado grande, el de las drogas, hasta que hoy inclusive se habla de narcociudades en la República Argentina. Rosario es una de ellas, que es la capital de Santa Fe, una de las provincias de la República Argentina. Entonces, en este desarrollo uno ve que la droga, con dolor digo esto, está instalada en la República Argentina, con el apoyo del Estado y de los gobiernos, directa o indirectamente, por acción o por omisión, es decir, si yo no los controlo, no los combato, no persigo el narcotráfico y dejo que crezcan, bueno, por omisión van a desarrollarse y crecer. Y esto es muchas veces lo que pasa. Otros intendentes, como está probado en algunas causas penales, se alimentan y financian sus campañas con ello. Lo que es una locura, es un escándalo, como leíamos hace 30 años en México, está pasando, o en Colombia, está pasando en la República Argentina también, que siempre fue muy alejada la Argentina de ese tema de drogas, pero que hoy está muy complicada, porque los niveles de pobreza han crecido en la República Argentina. Fíjense ustedes que tenemos
una cifra cercana a 14 millones de pobres y creciendo, no una cifra que va decreciendo, creciendo. Entonces, bueno, en 14 millones de pobres, donde algo les da el Estado, pero muchas otras cosas no puede darle, y bueno, la posibilidad de que las bandas de narcos y la droga cumpla su rol y haga su daño, es más que concreta, ¿no es cierto? Entonces, esto crece y crece y crece. 2020, la pandemia, llegamos al virus, el mundo se paraliza, por decirlo de alguna manera, viene de China el virus, grandes contagios respiratorios, de China va a todo Asia, Corea, Hong Kong, llega a Europa, viaja a Estados Unidos y ya después a Sudamérica y en la Argentina. Todos los países han tratado, algunos han llegado tardíamente, la verdad los ha sorprendido en su sistema de salud, otros menos, pero todos han tenido en cuenta algo que es la velocidad con que se contagia este virus y le han prestado mucha atención, lo cual no está mal, porque todo virus hay que prestarle atención porque infecta, enferma, genera problemas, pero no al punto de paralizarse. Y entonces uno ve en estos 5 meses, 6 meses, por decirlo de alguna manera, 6 meses, ya estamos finalizando de la pandemia, ve distintas situaciones. Una China en donde todo empieza y reaccionan rápido con barbijos y aislamientos y testeos masivos, que nosotros veíamos, no, eso no va a llegar nunca acá, es un problema de China, no va a llegar. Europa que se durmió, que quedó atrasada, que no sé por qué va a llegar, acá no, quedamos tranquilos, y se le vino encima la cantidad de infecciones, la contagiosidad, la cantidad de muertos y la sobresaturación de las terapias intensivas, y después esto llega a Latinoamérica con visiones disímiles. Brasil, una situación más liberal, más diciendo, mire, esto es un problema, pero es un problema equivalente a una gripe, no es algo para parar mi país, voy a dar pelea, voy a tratar de mantener el empleo, voy a tratar de trabajar, porque si no esto me va a dar más desempleo, más pobreza, y Brasil no se puede dar ese lujo. Argentina tomó una visión opuesta, paralizó todo, frenó todo, y vamos a atender el virus, y todos los días nos da la cantidad de contagiados y muertos y todo eso. ¿Cómo volvemos al tema droga, que es el tema central esto? Que nuestros adictos en la República Argentina, como todos los adictos del mundo, están encerrados en sus casas viendo estos partes diarios de infectados, de muertos, de recuperados, el papel de los infectólogos que te dicen, bueno, sí, cuídate, hace esto, higienizate, tosé hacia adentro, del codo, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, el nivel de contagiosidad del virus en la superficie, tantas horas, en el aire, tantas otras, si vos estornudás, queda dando vuelta y contagiás a las personas. Todo eso, obviamente, en una persona que normalmente tiene su adicción, pero normalmente hace algo de actividad, si tiene un trabajito, o por lo menos sale, esto se concentra. Entonces, tener un adicto encerrado en, por ejemplo, 40, 50 metros cuadrados, la mayoría de los que vivimos acá en Ciudad de Buenos Aires, vivimos en propiedad horizontal, departamentos de poca cantidad de metros, ¿no es cierto? A diferencia de las provincias que tienen en casa, tienen forma de ventilarse, airearse, hacer actividad física. Los que estamos acá estamos muy restringidos. Entonces, si vos esa persona que la tenés adicta a estas sustancias, encerrada, fíjate qué pasa. Si no consigue, se pone agresivo, empieza a pegar, a atacar, a hacer crisis, a robar, todas las cosas que se hace en un momento de desesperación porque se siente encerrado sin posibilidad de salir. O sea que en lugar de reducir la gravedad que es para un adicto, la cuarentena o el aislamiento lo empeora. Es así que no solamente los adictos han crecido en cantidad y en gravedad en cada uno de los casos en la República Argentina, sino que también muchos otros que no eran adictos se han vuelto adictos. ¿Por qué? Si vos estás encerrado
todos los días mirando la televisión, la radio, escuchando que esto, que el otro, que el virus, que llega, que el pico, que la pandemia, que se mueren tantos en China, que se murieron tantos en Europa, que la gente entra a la terapia intensiva y todos desaparecen y todos se mueren. Y bueno, llega un momento que decís, pero ¿y esto es el fin del mundo? Y empiezo a empastillarme. Ahí empiezo con los legales, con las drogas legales. Nosotros tenemos media en la República Argentina un aumento del 30% del consumo de psicofármacos. Aquellos psicofármacos para poder dormir, como el Dormicum, que es la Sopiclona. Después tenemos ansiolíticos como el alprazolam, ¿no es cierto?, para matar la ansiedad. El clonazepam, que es un antipánico. Fluoxetina, que es un antidepresivo, en fin, todas estas drogas y muchas otras han aumentado, se han disparado el consumo. ¿Y por qué? Porque vos estás encerrado, ves que no vas a tener trabajo o tu empresa se está por cerrar y bueno, te pones nervioso y tenés la pastilla a mano y tomás. También de las otras, porque empezás con esas pastillas, seguís con el alcohol, que no tomabas mucho, pero decís, bueno, ya que estás tantas horas, me tomo un trago para relajarme un poco, ¿por qué no? Y después ya te parece insuficiente. Y ¿pero qué más puedo probar? Y vienen las otras pastillas, y vos qué estás haciendo, no, yo estoy tomando algunas pastillas, algo de queta, algo de, y etcétera, porque la variedad de las drogas permitidas y no permitidas es enorme, es cada vez mayor. Y si me contacto con gente que está tan ansiosa como yo, tan preocupada como yo, y dice, ¿cómo banco esto? Días y días encerrados, 100 días encerrados. ¿Cómo banco 100 días encerrado que tengo un gobierno, acá en la República Argentina, lo de mi país, que no me deja salir, que me obliga a hacer permisos para poder salir de mi casa, que tengo la policía en la puerta que me pide el documento, que a ver si el permiso lo tengo, si no lo tengo, que si estoy en el listado de autorizados, si no está? Y eso, obviamente, que me preocupa y me genera ansiedades y me dispara el consumo de drogas legales y de drogas ilegales. Drogas legales, medicamentos dije, tabaquismo que se ha multiplicado también, el alcoholismo que también se ha multiplicado y las ilegales también. Entonces, en este marco de la cuarentena exageradísima que tenemos en la República Argentina, ha aumentado, ha crecido marcadamente el consumo de drogas. Entonces, uno ve que otros problemas sociales y sanitarios están apareciendo o están aumentando, en realidad ya estaban aparecidos antes de la pandemia y de la cuarentena, que van a agravar todo el sistema de salud y todo el sistema social, porque la persona que se vuelve adicta a un determinado producto, aún después cuando vuelva la pandemia, va a ser difícil tratar su adicción. Va a ser difícil volver a un estado de normalidad. Muchos van a seguir consumiendo más cantidad de alcohol, consumiendo más cantidad de medicamentos o consumiendo drogas ilegales, porque bueno, les controlan el gustito, es decir, se hace pasable estas horas encerradas. Entonces, esos son temas que estamos hablando respecto de que focalizarse exclusivamente en el virus es un error. ¿Por qué? Porque el árbol del COVID nos tapa el bosque de toda la problemática del sistema de salud. Fíjense ustedes que mientras el COVID tiene los infectados que tiene, la cantidad de muertos que tiene, que ya pasó los 1000 en la República Argentina, y la cantidad de recuperados que tiene, no atiende la cantidad de infartados, o sea, los problemas cardiológicos, no atiende los problemas metabólicos, no atiende los problemas oncológicos, no atiende la automedicación irresponsable, que aumentó un 20% en estos últimos 3 meses que midió nuestro sindicato argentino de farmacéuticos y bioquímicos. Automedicación de todo tipo, yo hablé de los psicofármacos, pero los analgésicos han crecido también, porque si vos estás encerrado en tu casa, viendo televisión, sentado en tu sillón, 8 o 9 horas por día, cuando te levantás te duele todo. ¿Y qué haces? Vas y te empastillas, tomás analgésico para calmar el dolor. Bueno, todo, y primero tomás poquitas dosis, después más dosis, porque no te da resultado, y para que te calme el dolor. Y después ya los de venta libre no te resuelven y vas a los recetados que son más potentes. Y así te generas más problemas. Entonces, esto de inatender
o su atender el sistema de salud para sobreatender el COVID, está guardando debajo de la alfombra una cantidad de problemas de salud y de adicciones enorme, que va a colapsar el sistema de salud ni bien se abre y termine la cuarentena, que la cuarentena va a terminar en septiembre, no porque lo haya pedido un viceministro de salud que tenemos acá en la provincia de Buenos Aires, Nicolás Crepla, que yo lo quiero, somos compañeros de algún posgrado, pero que se equivoca en pretender estirar esto en realidad algo que es ya inestirable, como es 100 o más días de cuarentena. En realidad la cuarentena en la Argentina debió ser en junio, pero claro, nuestro presidente sobreactuó y empezó en marzo, para peor no hizo nada, porque en lugar de en marzo equiparse, comprar camas, comprar aireadores y capacitar al personal, no hizo nada. Y ahora se da cuenta de que tiene que hacer toda esta actividad, o crecen los casos, pero no ha llevado adelante ningún tipo de las cosas que dijo que iba a hacerse, que es fortalecer el sistema de salud, y ahora que pide, ahora que sabe que tiene que hacer, pide más encierro. Y es inviable. Inclusive esto de querer volver a la fase 1, como se está diciendo en estos días, no sé si va a ser viable, creo que no, si lo hace va a ser un error. Y ha engrietado nuevamente a la población porque la gente ya se da cuenta que el virus no es no es de tan gravedad como para paralizar el sistema de salud, sino que hay que prestar atención y tener en cuenta, pero no paralizar el sistema de salud. ¿Por qué? Porque, para que ustedes tengan una idea también, y llevándose las cifras, se mueren en la República Argentina unas 1.000 pacientes, unas 1.000 personas por día y 400.000 por año. Quiere decir que si se mueren tan pocos que se han muerto hasta ahora por el COVID, quiere decir que es menos inclusive que una gripe, una neumonía. No digo que no haya que hacer atención de la salud para llevar adelante la tarea de todo sistema de salud y de todo gobierno. No, hay que hacer prevención, hay que hacer atención y hay que cuidarse del virus, hay que hacer distanciamiento y hay que usar barbijo. De hecho, los bioquímicos fuimos los primeros que dijimos, argentinos, que hay que usar el barbijo, hay que distanciarse, hay que higienizarse bien, y ahí los infectólogos dijeron, no, el barbijo no sirve para nada. Los bioquímicos fuimos que dijimos que hay que hacer testeos masivos y todavía no convencemos en nuestro país que hay que hacer testeos masivos, porque esto se soluciona fácil. Mire, si vos, como cualquier otra enfermedad, si vos querés saber cuántos tenés, salí a testear, salí a diagnosticar. Yo quiero saber cuántos hipertensos hay, salgo a testearlos, a controlar la presión, a ver si la tienen alta o no. Y si no quiero saber cuántos pacientes con colesterol, lo mismo, le saco sangre y veo cuántos pacientes con colesterol hay y digo son hipercolesterolémicos. Si quiero saber cuántos diabéticos hay, le hago un análisis de sangre y veo cuánta glucemia tiene. Ahora, si yo no los controlo, no puedo decir cuántos diabéticos, cuántos hipertensos, cuántos hipercolesterolémicos hay. Por tanto, no testear es no saber cuántos hay. Entonces, mi país, con dolor digo esto, se conforma con tener una poca cantidad de infectados, una poca cantidad de muertos, y no son datos representativos. Debería hacerse más, porque hoy, claro, si vos testeás, el 60 o 70% de los testeos te sale positivo, con lo cual vos tenés que testear mucho más para que ese valor llegue al 10%, para que sea representativo del testeo que está haciendo. Si no, es insuficiente. China testea mucho más, Corea testea mucho más, Japón testea mucho más, Brasil testea mucho más, Chile, acá vecino de nosotros, testea mucho más. Es decir, son países que no hay que criticarlos, porque en realidad uno no tiene autoridad para criticar a ningún país. Por eso digo que a la dirigencia de mi país, nosotros hablemos de nosotros. Criticar a otros países, o hacerse el canchero, estamos mejor que Estados Unidos, es 10 veces más grande, es un país que yo te diría que nadie le prohibiría a un estadounidense hacerse el COVID, hacerse el testeo, porque es un derecho de la salud. Entonces vos tenés que permitirle a la persona, va y paga y se lo hace. Acá en la Argentina no te dejan. Si no tenés los síntomas, casi tenés que mentir para que te lo hagan. Pero bueno, eso no es la salud que a mí me gusta. Yo soy peronista, sindicalista, y nos gusta enfrentar el problema. Perón enfrentaba los problemas y decía,
enfrentaba en ese momento a la oligarquía o a los que explotaban a los trabajadores, diciéndole, no, acá el trabajador tiene que tener su trabajo, pero también tiene que trabajar, pero tiene que tener derechos y protecciones y beneficios y vacaciones y trabajo en blanco. Y eso fue una guerra en ese momento, pero el hombre la ganó, pero no se quedó encerrado en su casa. Entonces nos parece bastante cobarde que nuestro presidente nos mande a encerrarnos en nuestra casa, porque por otra parte está claro que el encierro no es ninguna solución. El encierro es justamente la creación de nuevos problemas, porque fíjense ustedes que en pocos metros cuadrados, como puede vivir alguien acá en la ciudad de Buenos Aires, 50 metros cuadrados, una familia tipo de 4 personas, hay mucha más aglomeración de gérmenes, de virus, mucha más circulación viral que en la calle, que en los runners, esas personas que salen a correr, la posibilidad de que se contagien es mínima, porque la cantidad de virus por metro cúbico de aire es bajísima. Entonces, ese es el punto que tenemos que entender. En cambio, encerrado en la casa, 100 días, la concentración de virus por metro cúbico de aire es mucho mayor. Es decir, en otras palabras, lo que estoy diciendo, mandar a encerrarse a la gente en su casa es mandarla a enfermarse. Por eso la cuarentena tiene que ser durante poco tiempo. Una cuarentena que supere los 30 días no sirve, porque genera el efecto contrario. Pero bueno, esto se los digo, si se quiere, como sanitarista, si bien soy bioquímico y farmacéutico, no soy médico, pero soy sanitarista también, porque he hecho los posgrados respectivos, soy farmacólogo por mi especialidad vinculada a los medicamentos, pero aparte del sentido común, no es que tenés que ser un genio y tenés que tener un doctorado para darte cuenta de estas cosas es atención primaria, es absolutamente lógica, pero tenemos un presidente temeroso, o que, yo diría, a veces bastante pícaro, digamos, quiere tomar poder o lograr poder con estas decisiones, e infectólogos que están nerviosos, que dicen ahí en la política y en la televisión lo contrario que nos decían a nosotros en la facultad, ¿no es cierto? Aislarte, lo peor, es encerrarte. Si vos tenés un problema de salud, ¿qué haces? ¿Te encerrás en tu casa todo el día a ver televisión? ¿O salís, caminás, hacer ejercicio, aireás, te asoleás? Y bueno, eso, ¿no es cierto? Para prevenir cualquier problema de salud. Y si querés prevenir el COVID, la enfermedad del COVID, lo mismo. Salís, te aireás, te recuperás, hacer ejercicio y volvés a tu casa y sí. No es que te encerrás todo el día y temblás así viendo las noticias, porque eso justamente debilita tu sistema inmunológico y te hace más lábil y te hace más propenso a enfermarte frente al virus, cuando en realidad vos tenés que estar más fuerte frente al virus. ¿Y cómo es estar fuerte frente al virus? Comer, alimentarte bien, hacer actividad física, asolearte cuando hay sol, ejercitarte, y eso va a hacer que el virus llegue, pero de repente no te enferme, te infecte, pero no te enferme y los síntomas no se desarrollen, y bueno, tengas en la sangre los anticuerpos y chau, ¿no es cierto? Pero claro, si estoy asustadito, temeroso, mal alimentado, débil, sin hacer ejercicio, y muy probable que sí, me llegue la posibilidad de enfermarme o tome contacto cerca con el virus y me enferme finalmente. Todo lo contrario, porque este nerviosismo, esto que nunca ha pasado, que todo el mundo y todos los canales de noticias del mundo estén con tanta información sobre esto, la sobreinformación no educa, ¿no es cierto? Es lo contrario, perjudica, y esta sobreinformación que estamos teniendo hace que los argentinos estemos, y los habitantes del mundo, te diría, esto perjudica a los 7.000 y pico de millones de habitantes que tiene el mundo, no solamente los 45 millones de argentinos. Pero bueno, cada país lo sabe administrar como le parece. Por eso yo creo, para ir terminando ya, para no excederme con el tiempo, porque todos los compañeros oradores tienen que hacer uso de la palabra, yo le diría, y esto va para todos los habitantes del mundo, aprovechando que esta conferencia es internacional, que los escépticos, como nosotros, no me incluyo entre los escépticos, yo no creo en el daño tan alto, en la gravedad tan alta que dicen que tiene este virus. No. ¿Tiene daño? Sí. ¿Existe? Sí. Pero es tan dañino como una gripe. Y lo subrayo, es tan dañino como una gripe. Ni más ni menos porque se muere gente por gripe. Ojo, no quiero minimizarlo, pero tampoco quiero maximizarlo. O sea, se muere mucha más gente por problemas cardíacos, mucha más gente por cáncer y problemas oncológicos, mucha más gente por problemas metabólicos, diabéticos, etc. Y mucho más gente por uso irracional de medicamentos, por lo que estamos hablando, por las adicciones a drogas legales y a drogas ilegales, se muere mucho más gente que por el COVID. Así que yo a eso le prestaría
mucha más atención. Entonces yo diría que los escépticos, yo diría, hoy la sociedad de todos los países está dividida en tres partes. Una parte somos los escépticos, ¿no es cierto? Un 33%. Los escépticos dicen, che, pará, ¿cuál es la información? A ver, ¿cuál es esto? ¿Pasa esto? ¿No pasa? Ah, bueno, esta es mi posición, una posición intermedia. Los militantes de la cuarentena y del aislamiento, que hasta que no venga la vacuna no nos movemos de casa, todo el mundo encerrado, y que deja que el gobierno mande y decida, los gobiernos que de nuestro país, como de muchos países del mundo, que todavía nos tienen con una miseria y una pobreza altísima, sin agua potable, sin cloacas. Ese es el gobierno que va a decidir sobre nuestra salud. Si en condiciones normales no decidió sobre nuestra salud, va a decidir en emergencias. Entonces, pero hay una militancia fuerte en nuestro país y en el mundo también, cuando el país decide a favor de la cuarentena y el aislamiento extremo, hay una militancia fuerte que lo acompaña. Y hay una cantidad de ingenuos, el tercer grupo son los ingenuos, ¿no es cierto?, el otro 33%, que si bien está de acuerdo con lo que decimos los escépticos, porque es sentido común, nada más, no porque seamos genios, es sentido común, pero no se atreven digamos, encaminarse y salir a luchar por sus derechos, sino que más bien le hacen caso a los militantes y a los gobiernos y chao, cumplen, aunque no están conformes ni están en acuerdo con las decisiones que toman, hacen caso porque son respetuosos, digamos. Entonces, el planteo que yo quiero dejarles como conclusión es que los escépticos del mundo, que hoy no estamos de acuerdo con la gravedad que se dice de esta pandemia, empecemos a convencer a los ingenuos de que esto no es de la gravedad que tiene que ser, que no se puede parar el mundo ni el país por esto porque no se corresponde. Y podremos lograr la mayoría para ganarle a ese 33% de militantes fanáticos de esto, y así poder salir a defender algo que es más importante, o tan importante como la salud, que son los derechos individuales. En la Argentina se están limitando los derechos individuales porque si yo tengo que toda la semana sacar un permiso distinto para poder circular, para poder salir de mi casa, y bueno, si la Constitución dice existe la libre circulación, es obvio que no tengo que pedir un permiso todas las semanas porque el gobernador o porque el presidente me lo exige. Y no tengo que bajarme una aplicación para que sepan dónde estoy, si estoy acá, si estoy allá. Y eso no me gusta, máxime que en mi país hoy se está discutiendo escuchas ilegales. No, eso atenta contra la libertad individual, y yo no la quiero. ¿Sí? De un nuevo Perón. Perón no hacía esto, Perón luchaba de frente con los derechos y le decía a los empresarios o a los que él entendía que estaban haciendo mal las cosas, de frente cómo hacía. Perón los espiaba, no les hacía trampa, les iba de frente y les ganaba las elecciones y les lograba los derechos en la calle a los trabajadores o a los más necesitados, y hacía las políticas y construía ferrocarriles, obras, hospitales, lo que sea. Y así se hace, por supuesto, estamos hablando de 80 años atrás, pero la doctrina caló hondo en muchos de los argentinos que abrevamos esa militancia, esa idea de la política. Por supuesto que hay siempre matices dentro del peronismo, pero la esencia del peronismo es esto. Entonces, yo quiero un país que nos devuelva esa valentía, que no nos restrinja ni el derecho a circular ni el derecho a opinar. Yo no por esto voy a hacer un anticuarentena, no, soy una persona, un ciudadano argentino que da su opinión y punto. Ustedes que están ahí del otro lado dirán, che, Marcelo lo que dice está bien o no, Marcelo, la verdad que está totalmente equivocado. Y está bueno, en definitiva, y de los 50 disertantes que estamos en esta conferencia, los oyentes sacarán algo en común, y ese es el derecho, sin perder la libertad individual, sin perder los derechos ganados. Tenemos que enfrentar a este virus y en la magnitud que tiene, sin generar más daño, sin generar más adictos, sin generar más drogadicción, sin generar más problemas de salud y económicos, porque si para ganarle al virus me fundo, tengo que perder mi empleo, tengo que cerrar mi empresa, y me tengo que terminar fundiendo y transformándome en pobre para que después el Estado me dé de comer, ¿cuál es el negocio? Prefiero ser un hombre libre con el riesgo de enfermarse potencialmente, que ser un esclavo que goce de buena salud. Entonces, esto es parte de la realidad que tenemos que analizar, porque si no, se desvirtúa y algunos que aprovechan el poder
para concentrar, y como en nuestro caso, en nuestro país, al no haber justicia porque está de ferias, y el Congreso no tomar decisiones, el Poder Ejecutivo toma decisiones por los tres poderes, a mí no me gusta. Tal vez con todos los errores, prefiero aquellos líderes que no sé qué, cometen errores, sí, pero no se quedan quietos, no dicen, no, hasta que no se resuelve el problema del virus no hago nada. No, voy resolviendo el problema del virus, pero voy resolviendo la economía, salgo adelante, porque China, donde empezó todo esto, ya está trabajando, ya está produciendo y sigue vendiendo. La economía de China no cayó, o va a ser de la que menos van a caer. Entonces Estados Unidos no quiere perder ese ritmo de trabajo. Brasil tampoco. Entonces yo diría, no critiquemos tanto a otros países. Europa, de hecho, ya se está normalizando. Italia ya dice que la habilidad del virus es mucho menor a la que era meses atrás. Entonces, enfrentemos dignamente al virus, fortalezcamos nuestro sistema inmunológico, tomemos distancia, usemos barbijo, pero volvamos al trabajo, volvamos a la producción y no resignemos ni un centímetro de la libertad que tanto tiempo nos costó lograr. Yo les agradezco esta posibilidad que me han dado de participar y hasta la próxima.